El 9 de julio de 2022 fue asaltada la residencia presidencial de Sri Lanka por cientos de miles de personas hartas de la peor crisis económica del país desde su fundación en 1948. Pero estas podrían ser las escenas de México en un futuro no lejano y por similares causas a las del país asiático. Aunque el presidente huyó del país, el desastre que dejó tras de sí se mantiene intacto y pasarán años para que el país se recupere. La inflación rebasa el 70%. Los salarios y en general los ingresos han perdido más de la mitad de su poder adquisitivo en comparación con hace 3 años. Desde abril, Sri Lanka dejó de pagar el servicio de su enorme deuda externa y todo escasea, en particular gasolina, gas, electricidad, medicinas y alimentos. ¿Cómo este país insular de 22 millones de habitantes situado en el Océano Índico llegó a esto? El problema viene desde su fundación y en fechas recientes de las regulaciones gubernamentales que destruyeron la agricultura. Una vez hecho esto, todo terminó por colapsar. Al nacer, el país adoptó el nombre de República Socialista y en honor a ello, los gobernantes se han encargado de mantenerlo sin libertad económica y en la pobreza. Ocupa la posición 132 en un listado de 177 países respecto a libertad económica. La élite política ha extraído las rentas a todos quienes crean la riqueza a través del gasto público desenfrenado y se financia en buena medida con endeudamiento externo. Para importar muchos bienes que no produce, el país depende de las divisas, y estas provienen principalmente de las agroexportaciones, el turismo y las remesas. Con una serie de atentados terroristas en 2019 y luego la pandemia del coronavirus, el flujo de divisas sufrió, aunque no era catastrófico. El golpe demoledor vino en la primavera de 2021, cuando el gobierno cumplió su promesa amenaza de prohibir los agroquímicos, fertilizantes, plaguicidas, herbicidas e imponer la agricultura orgánica. Incluso los expertos lo rechazaban, hasta los profesores. Desaconsejaban una dependencia total de los fertilizantes orgánicos. Los agricultores también fueron muy claros al expresar su oposición. Pero a pesar de todo, el gobierno siguió adelante e impuso unas normas estrictas, nos obligó y al final ha fracasado. ¿Y cuál fue el resultado? Con los fertilizantes químicos podíamos obtener un rendimiento de unos 3.000 kilos de arroz por acre. Pero desde que nos pasamos a la agricultura ecológica, solo recibimos la mitad de ese rendimiento, unos 1.500 kilos o menos. Al desplomarse la agricultura, los productores cayeron en mayor pobreza. Se desató la escasez de alimentos y se redujeron las divisas, con lo cual ya no se pudo importar el combustible, entre otros bienes. La agricultura del país ya estaba afectada por prohibiciones previas. Desde 2001 están prohibidos los organismos genéticamente modificados o transgénicos, con lo cual Sri Lanka se ha privado de mayor productividad en la producción de algodón y divisas por exportación. En 2015 se prohibió el herbicida glifosato, el más eficaz, más barato y menos tóxico del mercado. Si bien en 2018 se levantó la prohibición, aunque solo para plantaciones de té y caucho. El gobierno ha adoptado estas estúpidas prohibiciones para responder a la agenda en pro de la agricultura orgánica que promueven los socialistas de Greenpeace y otros grupos ambientalistas. Frente a la agricultura no orgánica, la agricultura orgánica no ofrece un mejor rendimiento de los cultivos por hectárea, sino uno mucho menor. Los productos no son más seguros para la salud humana, sino menos.
además de ser más caros y causar mayor afectación al ambiente. ¿Por qué los socialistas de Greenpeace y otros grupos ambientalistas se oponen a la agricultura no orgánica, a herbicidas como glifosato y a los transgénicos? Porque todo eso que condenan es bueno para la gente y ellos odian a los seres humanos. Destacados ambientalistas por décadas han presentado a la especie humana como la peor plaga del planeta, que debería ser erradicada o cuando menos reducido drásticamente el tamaño de su población. Y hay un mayor incentivo, piensan ellos, para el control natal que matar a la gente de hambre. En 2016, más de 100 premios Nobel firmaron una carta abierta en la que acusaron a Greenpeace y similares de crímenes contra la humanidad por su oposición a los transgénicos en general y al arroz dorado en particular. Este aportaría cantidades suficientes de vitamina A no presentes en el arroz tradicional. Ese arroz genéticamente modificado permitiría evitar que muchas de las personas más pobres del planeta sufran de ceguera y mueran por deficiencia alimentaria de vitamina A. Pues el desastre que Sri Lanka padece, México podría sufrirlo en pocos años y por similares razones. Y de hecho, ese proceso de destrucción del campo ya inició a partir de diciembre de 2018. El desgobierno de López ha decretado que para 2024, a más tardar, quede por completo prohibidos los transgénicos y el herbicida glifosato, aunque no se cierra la posibilidad de la prohibición total de agroquímicos como en Sri Lanka. El pretexto principal para prohibir los transgénicos es que su introducción contamina y amenaza la existencia de variedades de maíz criollo mexicano. Para empezar, no hay la menor evidencia de que los transgénicos contaminen, porque no son plaga o veneno, sino productos altamente beneficiosos para los seres humanos, para los productores, al aumentar sustancialmente el rendimiento de los cultivos, y para los consumidores, al significarles menor precio y menores riesgos para la salud. Los cultivos transgénicos tienen enormes ventajas sobre los no transgénicos, como aumentar el rendimiento por hectárea, adicionar nutrientes cuando se trata de alimentos, hacer a las plantas resistentes a plagas, pesticidas y condiciones climáticas adversas, así como requerir de menos recursos naturales escasos como son el agua y la tierra. Pese a todos los infundios propagados por los grupos misántropo, los transgénicos no son cancerígenos, no provocan alergias, no producen plagas, no degradan el ambiente y por el contrario contribuyen a su protección. En México, el cultivo de maíz transgénico no ha sido autorizado, pese a todos los estrictos estudios realizados dentro y fuera del país, que demuestran su inocuidad. Con ello se ha impedido que México produzca las 17 millones de toneladas de maíz amarillo, usado como forraje en la ganadería, que debe importar de Estados Unidos y que es transgénico. Ahora esas importaciones se quieren suprimir para comprar maíz no transgénico, más caro. En general, la no autorización a los transgénicos ha impedido que los agricultores mexicanos produzcan más, exporten más y ganen más dinero. Tampoco existe la menor evidencia científica de que los transgénicos puedan alterar la genética de otros cultivos, más allá del proceso natural, que tiene cientos de millones de años de intercambio genético entre especies, conocido como transferencia genética horizontal,
y que ha sido clave en la evolución. A diferencia del proceso natural, la ingeniería genética de los transgénicos permite seleccionar con precisión los genes de una especie para implantarlos en otra y lograr un determinado beneficio humano, sin consecuencias secundarias adversas. Y en tercer lugar, carece de sentido hablar de especies nativas o criollas. Por procesos naturales o por acción del hombre, las plantas de hoy poco tienen que ver con las de hace miles de años, ni siquiera con las que había hace un siglo. En cualquier caso, los transgénicos no hacen desaparecer o mantener especies de plantas, sino la decisión de los agricultores de usarlas o no, según sus necesidades. La descalificación del glifosato se basa en puras mentiras. No es cancerígeno, o no más que las carnes rojas o el café, y es más barato, más eficaz y menos tóxico que cualquier otro herbicida. La única razón por la cual los socialistas de Greenpeace odian al glifosato es porque fue inventado por Monsanto, la primera gran empresa en promover los transgénicos y que terminó derrotando a los retrógradas sandías, a los ambientalistas que son verdes por fuera, pero rojos por dentro. ¿Cuál será el efecto de estas prohibiciones? Según el estudio elaborado por World Perspectives Incorporation y CropLife International, el precio del maíz aumentará al 30% para el 2024 y llegará al 42% en 2025. Asimismo, México sufrirá pérdidas por más de 4,000 millones de dólares al año para sustituir las importaciones. No fueron considerados en el estudio el impacto de las consecuentes alzas de la carne y los lácteos, al dispararse el precio de los forrajes para el ganado. Asimismo, la prohibición gradual del glifosato hasta llegar a un total en 2024 acarreará una caída del rendimiento de hasta el 40% en toda suerte de cultivos. Toda una catástrofe, pero que comenzó desde que este gobierno inició, en contra de la tendencia observada entre el 2000 y 2018. Las hectáreas cosechadas fueron por debajo de los 20 millones en 2021, un 15% menos que en 2018. La producción agrícola pasó de casi 251 millones de toneladas en 2018 a 191 millones, una caída del 24% o del 26% en términos per cápita. Respecto a algunos cultivos, la caída fue más drástica, 51% en el garbanzo, 30% en el algodón y la berenjena. La caída en la producción de algodón es plena culpa de este gobierno, pues se ha negado a permitir la importación de semillas transgénicas, según los dictados de Greenpeace. Cuando el campo colapse, los precios de los alimentos se disparen y la pobreza, sobre todo rural, crezca, muchos de los que adoran a López dejarán de hacerlo, y millones de los que no adoran tomarán lo que haya que tomar, como en Sri Lanka. Los de la camarilla criminal de la Cuarta T saldrán huyendo a Cuba, y en ello habrá algo de justicia poética, pues en la isla, la dictadura, lejos de prohibir los transgénicos y el glifosato, alientan su uso.